Una madre sostenía a su bebé sobre un puente. Su visión se oscurecía, sus rodillas cedían. La mano de un desconocido se extendió de inmediato. Los sostuvo a ambos en pleno momento de la caída. Ese hombre no solo los salvó ese día. Permaneció en la sala de emergencias durante 12 horas con personas que nunca había conocido. 6 años después, están casados y tienen 3 hijos. Esta es su historia, y te va a conmover de la mejor manera posible. Daniela Herrera tenía 23 años. Vivía en Portland, Oregon, y trabajaba en 2 empleos solo para mantenerse a flote. Tenía una hija de 6 meses llamada Sofía, sin pareja, sin familia cerca, solo ella y esa pequeña personita que dependía de ella para todo. Los padres de Daniela habían fallecido en un accidente automovilístico 3 años antes. Y el padre de Sofía había desaparecido en el momento en que supo que Daniela estaba embarazada. Desapareció por completo, bloqueó su número, se mudó a otro estado, todo. Así que ahí estaba ella, haciéndolo todo sola. Trabajaba como mesera durante el día en un restaurante llamado Rusty's en Southeast Division Street, y por la noche hacía entrada de datos desde casa después de que Sofía se dormía. Dormía tal vez 4 horas la mayoría de las noches, viviendo a base de café y de las papas fritas que el cocinero le dejaba llevar a casa. Su apartamento era un pequeño estudio en un edificio que siempre olía a alfombra vieja y a la cena quemada de alguien. La puerta del baño no cerraba bien. El calentador hacía ruidos extraños, pero era suyo y ella estaba logrando salir adelante. O al menos intentaba convencerse de que así era. Excepto que su cuerpo estaba empezando a rendirse. Había estado sintiéndose mareada durante semanas. A veces su visión se llenaba de puntos, como la estática de un televisor antiguo. Tenía que sujetarse del mostrador en el trabajo y fingir que solo lo estaba limpiando mientras la habitación dejaba de girar. Sus manos temblaban al servir café. Sus piernas se sentían como si fueran de arena mojada al final de cada turno. Se decía a sí misma que solo era cansancio, solo estrés, solo la vida. No podía pagar una visita al médico y definitivamente no podía permitirse faltar al trabajo. La idea de llamar para decir que estaba enferma le dolía el estómago más que el mareo. Así que seguía adelante, como hacía con todo lo demás. Eso es lo que hacen las madres solteras, ¿verdad? Siguen adelante. El martes 14 de septiembre, Daniela finalmente tuvo un día libre. Tiempo libre de verdad, sin turnos extra que cubrir, sin trabajos adicionales en los que conectarse. Decidió llevar a Sofía al puente Hawthorne, uno de esos puentes antiguos y hermosos de Portland, con un paso peatonal. Era una tarde soleada, algo poco común en Portland, incluso en septiembre. Pensó que tal vez el aire fresco le haría bien. Tal vez ver a su pequeña sonreírle a las nubes le recordaría por qué se estaba desgastando tanto. Tal vez se sentiría humana otra vez por unos minutos. Le puso a Sofía un pequeño conjunto amarillo con patitos, una de las pocas cosas bonitas que tenía. La acomodó en el portabebés, tomó su gastada bolsa de pañales y salió. La caminata hasta el puente era de unos 15 minutos desde su apartamento. Sofía iba arrullando y tirando del cabello de Daniela todo el camino, completamente ajena a lo cansada que estaba su mamá. Y, sinceramente, eso hizo sonreír a Daniela. Al menos una de las dos era feliz. Estaba aproximadamente a la mitad del puente, con Sofía sujeta a su pecho en el portabebés cuando ocurrió. El mareo regresó, pero esta vez era diferente. Más fuerte, más intenso. Sus oídos comenzaron a zumbar, un sonido agudo que ahogaba todo lo demás. Su visión no solo se llenó de manchas, empezó a cerrarse desde los bordes, como si alguien estuviera corriendo una cortina negra sobre sus ojos. La brillante luz del sol de septiembre de repente se sintió demasiado intensa y luego demasiado tenue. Sabía que algo estaba realmente mal. Esto no era solo cansancio. Su cuerpo se estaba apagando. Intentó agarrarse de la barandilla, pero sus piernas simplemente cedieron. Sin advertencia, un segundo estaba de pie y al siguiente estaba cayendo. Y el único pensamiento que gritaba en su mente era Sofía, proteger a Sofía. Rodeó a su bebé con ambos brazos y giró su cuerpo, tratando de recibir el impacto en su propia espalda, en su propia cabeza. Cualquier cosa para mantener a Sofía a salvo. No le importaba lo que le pasara a ella.
Solo no la bebé. Por favor, no la bebé. Pero el impacto nunca llegó. En lugar del golpe, sintió unos brazos. Brazos fuertes que la sostenían desde atrás, uno alrededor de su cintura y el otro sujetando la parte posterior de su cabeza. Alguien la había atrapado en plena caída. No podía ver quién era porque su visión estaba casi completamente apagada. Solo percibía sonidos y sensaciones. Todo estaba amortiguado y distante. Escuchó la voz de un hombre, tranquila pero urgente, atravesando el zumbido en sus oídos. «Te tengo. Los tengo a los dos. Están bien. Quédate conmigo». El hombre la bajó suavemente al suelo, manteniendo a Sofía segura contra el pecho de Daniela. Otras personas comenzaron a reunirse alrededor. Voces superpuestas. Alguien preguntando si estaba bien. Otra persona pidiendo que le dieran espacio. Alguien estaba llamando al 911. Daniela intentaba decir que estaba bien, que solo necesitaba un momento. Pero las palabras no salían correctamente. Su boca se movía, pero nada tenía sentido. Todo se sentía lejano, como si estuviera bajo el agua. El hombre siguió hablándole, manteniéndola consciente. «Oye, quédate despierta. ¿Cómo te llamas? ¿Puedes decirme tu nombre? ¿Cómo se llama la bebé? Ese es un nombre hermoso. Sofía está bien. Ni siquiera lloró ni una sola vez. Lo hiciste muy bien protegiéndola. La ambulancia ya viene. Mantén los ojos abiertos. Mírame. Quédate conmigo». El hombre se llamaba Alejandro Torres. Tenía 31 años y trabajaba como supervisor de construcción para una empresa de edificios comerciales en Portland. Había estado caminando por el mismo puente durante su hora de almuerzo, regresando a una obra al otro lado del río, cuando vio a Daniela tambalearse. Había sido bombero voluntario durante 2 años cuando estaba en la universidad, así que sus instintos simplemente entraron en acción. La mayoría de las personas se paralizan en las emergencias. Su cerebro ve el peligro y se bloquea. Alejandro corrió. Vio la forma en que Daniela estaba cayendo. Vio al bebé sujeto a su pecho y su cuerpo se movió sin pensar. Dejó caer su bolsa del almuerzo y salió corriendo. Los alcanzó con apenas medio segundo de margen antes de que la cabeza de Daniela golpeara el concreto del puente. La ambulancia llegó unos 8 minutos después. Los paramédicos revisaron primero a Sofía. Perfecta, ni un rasguño, ni siquiera asustada. Luego comenzaron a atender a Daniela. Su presión arterial estaba peligrosamente baja, alrededor de 80/50. Su ritmo cardíaco era irregular, saltando de 40 a 120. La colocaron en una camilla y la subieron a la ambulancia. Daniela entraba y salía de la conciencia, pero seguía preguntando por Sofía, tratando de verla, extendiendo sus manos temblorosas. Alejandro recogió la bolsa de Daniela, una vieja bolsa de lona con el cierre roto, y miró a los paramédicos. «Voy con ustedes». Le dijeron que no era familiar, que no podía subir. Políticas del hospital. Alejandro no discutió. «Entonces los seguiré con mi camioneta». Y eso hizo. Corrió hasta donde había estacionado, se subió a su vieja Ford y siguió a la ambulancia hasta el Hospital de Ciencias y Salud de Oregon, pasando semáforos en amarillo para no perderlos. Alejandro era el tipo de persona que ayudaba a las señoras mayores con sus compras y se detenía a cambiar la llanta de un desconocido en la carretera. Su madre lo había criado así después de que su padre se fuera cuando él tenía 7 años. Siempre le decía, «Ayudas a las personas porque eso es lo que hacen los seres humanos decentes». Había estado casado una vez, años atrás, pero terminó mal. Su exesposa le dijo que se preocupaba demasiado por los demás y no lo suficiente por su matrimonio, que estaba casado con ser el héroe, no con ella. Después del divorcio, 3 años antes, se había refugiado en el trabajo y dejó de intentar salir con alguien. Pensó que era mejor estar solo, menos complicado, nadie a quien decepcionar. Pero algo en ver a Daniela caer con ese bebé, algo en lo asustada y sola que se veía, hizo que no pudiera marcharse. Se sintió mal a un nivel que no podía explicar, así que se quedó. Ingresaron a Daniela en el hospital y llevaron a Sofía a revisión con un pediatra, aunque parecía estar perfectamente bien. Daniela seguía perdiendo y recuperando la conciencia. Los médicos hicieron análisis de sangre y regresaron con resultados preocupantes. Tenía anemia severa.
Sus niveles de hierro estaban críticamente bajos. Su hemoglobina estaba en 7 cuando debería estar por encima de 12. Combinado con la desnutrición, el agotamiento y el estrés crónico, su cuerpo simplemente se había apagado. Necesitaban hacer más pruebas, mantenerla hospitalizada durante la noche, probablemente más tiempo. Le colocaron hierro intravenoso y líquidos de inmediato. Alejandro se sentó en la sala de espera con Sofía en sus brazos. Una bebé de 6 meses que ni siquiera lo conocía, mirándolo con esos grandes ojos marrones llenos de curiosidad. Tenía los ojos de Daniela. Una enfermera se acercó y le preguntó si era el padre. Él dijo que no. Le preguntó si era familia. Él volvió a decir que no. Le preguntó si había alguien a quien pudieran llamar, algún contacto de emergencia. Él no lo sabía. Ni siquiera había escuchado el nombre completo de Daniela antes de que la llevaran a la sala de emergencias. Solo conocía su nombre de pila porque lo había oído decir a un paramédico. Así que esperó. Se sentó en esa incómoda silla de plástico de la sala de espera durante 12 horas, sosteniendo al bebé de una desconocida sin moverse. Le dio un biberón a Sofía cuando se puso inquieta alrededor de las 6 de la tarde, usando la fórmula que le proporcionó el hospital. Le cambió el pañal en el cambiador del baño, un poco torpe porque no hacía esto desde hacía años, no desde que su sobrino era un bebé. La paseó por los pasillos cerca de la medianoche cuando no lograba calmarse, meciéndola suavemente y tarareando canciones que apenas recordaba de su propia infancia, viejas canciones que su madre solía cantar. Las personas en la sala de espera probablemente pensaban que era el padre. Él no los corrigió. Era más fácil así. Alrededor de las 2 de la mañana, un médico finalmente salió y le dijo que Daniela estaba estable. Estaba despierta. Estaba preguntando por su bebé y comenzaba a ponerse nerviosa porque no sabía dónde estaba Sofía. Llevaron a Alejandro hasta la sala de emergencias. Daniela estaba conectada a un suero, pálida y agotada, pero consciente. Su cabello estaba desordenado y sus ojos enrojecidos de tanto llorar. Cuando vio a Sofía en los brazos de Alejandro, dormida y segura sobre su hombro, comenzó a llorar otra vez. No era un llanto de tristeza, era un llanto de alivio, ese que nace desde lo más profundo del pecho cuando pensaste que lo habías perdido todo y descubres que aún está ahí. Alejandro le entregó a Sofía con cuidado y Daniela simplemente la abrazó. Besó su cabeza una y otra vez. Mamá está aquí. Mamá está contigo. Lo siento, mi amor. Lo siento tanto. Luego levantó la mirada hacia Alejandro, como si realmente lo viera por primera vez. ¿Te quedaste? Él se encogió de hombros, sintiéndose de pronto un poco incómodo. Sí, no me pareció correcto irme. Has estado aquí todo este tiempo con ella. Ni siquiera nos conoces. Alguien tenía que hacerlo. Es una buena bebé. No me dio muchos problemas. Solo lloró 2 veces. Daniela no podía dejar de mirarlo. Ese completo desconocido había salvado su vida. Había salvado la vida de su hija. Y después se había quedado para asegurarse de que estuvieran bien, cuando podría haberse marchado sin que nadie lo juzgara. Pero se quedó. Ni siquiera sabía qué decir. Gracias parecía una palabra demasiado pequeña, demasiado simple para lo que él había hecho. Durante los siguientes 3 días, mientras Daniela permanecía en el hospital recibiendo tratamiento y en observación, Alejandro siguió apareciendo. La visitaba durante su hora de almuerzo. Le llevaba café de un buen lugar cercano y comida de verdad, porque la comida del hospital era terrible. Sándwiches, fruta, cosas que no fueran el misterioso pastel de carne. Sostenía a Sofía mientras Daniela comía o se duchaba en el baño del hospital. La ayudó a averiguar cómo contactar a su arrendador para explicarle por qué había faltado al trabajo y no podía pagar la renta a tiempo. Incluso llamó a su jefe del restaurante y le explicó la situación. Prácticamente le rogó que no la despidiera. Le prometió que regresaría tan pronto como los médicos le dieran el alta. Antes de que Daniela saliera del hospital, intercambiaron números de teléfono solo para mantenerse en contacto. Alejandro le dijo que quería asegurarse de que ella y Sofía estuvieran bien, pero se convirtió en algo más que eso. Alejandro comenzó a enviar mensajes cada mañana. Un simple, ¿cómo te sientes hoy?
Después empezó a visitar el apartamento algunas veces por semana, llevando comida porque notó que el refrigerador de Daniela estaba prácticamente vacío, excepto por leche vencida y medio frasco de mantequilla de maní. Luego comenzó a quedarse para cenar, y eso se convirtió en que él cocinara, porque Daniela admitió que vivía de sándwiches y sopa enlatada y que no sabía preparar nada más. Sofía empezó a estirar los brazos hacia él cuando lo veía entrar por la puerta. Se reía con sus caras graciosas y se quedaba dormida sobre su hombro mientras veían películas. Daniela intentó mantener la distancia emocional. Ya había salido herida antes. El padre de Sofía le había prometido un para siempre y le había dejado nada más que un número bloqueado y una pensión que nunca pagó. Pero Alejandro era diferente. No hacía grandes promesas. No hablaba del para siempre ni del siempre. Simplemente aparecía día tras día, de forma constante. Arregló el grifo que goteaba en el baño de Daniela, ese que el propietario llevaba meses ignorando. Instaló un detector de monóxido de carbono porque el apartamento no tenía uno, y eso lo preocupó. Un día apareció con un asiento para el auto y un cochecito en muy buen estado, que había conseguido de un compañero de trabajo cuyos hijos ya habían crecido, porque los de Daniela literalmente estaban sostenidos con cinta adhesiva. 6 meses después del incidente en el puente, tuvieron su primera cita oficial. La hermana de Alejandro cuidó a Sofía. Fueron a un pequeño restaurante italiano en el centro y hablaron durante 4 horas sin parar. Daniela le contó todo, sobre la pérdida de sus padres en el accidente, sobre cómo el padre de Sofía las había abandonado, sobre el miedo constante que sentía, la sensación de no ser suficiente para su hija, el temor de estar fallando. Alejandro escuchó, de verdad escuchó, no solo esperando su turno para hablar. Luego él le contó sobre su divorcio, sobre la sensación de haber fallado en lo más importante de su vida, sobre el miedo de volver a intentarlo y equivocarse otra vez. Y aún así, ahí estaban, intentándolo. Un año después de esa primera cita, Alejandro le propuso matrimonio. No fue nada lujoso. Lo hizo en el pequeño apartamento de Daniela, mientras Sofía golpeaba ollas y sartenes en una esquina como si fuera la peor batería del mundo. Se arrodilló y dijo, «No pensé que volvería a querer esto, una familia, un para siempre, que alguien dependiera de mí, pero luego las conocí a ustedes dos y no puedo imaginar mi vida de otra manera. Ustedes son mi familia, las dos. ¿Quieres casarte conmigo?» Daniela dijo que sí antes de que él terminara la pregunta. Estaba llorando y riendo al mismo tiempo. Se casaron en una ceremonia pequeña en un parque de Portland. 6 meses después, Sofía fue la niña de las flores. O al menos lo intentó. En realidad, se dedicó a comerse los pétalos y a lanzar la canasta. El equipo de construcción de Alejandro asistió. Los compañeros de trabajo de Daniela del restaurante también. No fue una boda grande ni costosa, pero fue real. Era de ellos, y lo era todo. 2 años después, nació su segunda hija, Valeria, y 1 año más tarde, su hijo Mateo. Alejandro adoptó legalmente a Sofía, así que oficialmente se convirtió en Sofía Torres, su hija en todos los sentidos que realmente importan. Ahora, 6 años después de aquel día en el puente, viven en una casa de 3 habitaciones en las afueras, con una puerta principal azul. No es enorme, pero tiene un patio trasero donde los niños juegan y un árbol en el que planean construir una casa. Daniela volvió a estudiar y se convirtió en enfermera titulada. Trabaja en la misma sala de emergencias donde fue atendida aquel día, ayudando a otras personas de la misma forma en que la ayudaron a ella. Alejandro sigue trabajando en la construcción, pero abrió su propia empresa junto con 2 amigos. Sofía tiene 8 años ahora y conoce la historia. Sabe que Alejandro no es su padre biológico, pero también sabe que fue él quien decidió quedarse, quien la eligió, quien los eligió a las dos cuando nadie más lo hizo. Daniela dice que, al mirar atrás, desmayarse en ese puente fue lo peor y lo mejor que le pudo haber pasado. La obligó a aceptar ayuda, la obligó a confiar en alguien. Había estado tan acostumbrada a hacerlo todo sola que se convenció de que así tenía que ser, de que necesitar a alguien era una señal de debilidad. Pero Alejandro le enseñó que permitir que alguien entre en tu vida no es rendirse. En realidad, es uno de los actos más valientes que puedes hacer.
Alejandro dice que piensa en ese día todo el tiempo, en lo fácil que habría sido llegar 30 segundos más tarde, en lo fácil que habría sido ir mirando su teléfono, en lo fácil que habría sido tomar otra ruta. 3 vidas podrían haber terminado allí mismo, sobre el concreto. Pero no fue así, y ahora puede arropar a 3 niños cada noche y despertar cada mañana junto a la mujer que ama. Él lo llama el mejor descanso de almuerzo de su vida. A veces, el universo te coloca exactamente donde necesitas estar, justo cuando alguien más te necesita. Y a veces, un solo segundo de valentía, una sola decisión de no apartar la mirada, crea una vida entera de amor que lo cambia todo.